Ok, vamos a empezar la clase. El día de hoy vamos a ver el tema de cómo realizar un rostro humano a través de una fórmula. La fórmula es el principio de triple partida y acá podemos ver que ya hice la división en tres y empiezo a dibujar desde la bisectriz. Divido en dos la bisectriz y empiezo a dibujar la nariz, la ceja. Veo si la ceja corresponde, de un lado va a ser más alargado que el otro. Empiezo con el tema del labio y modifico según mi gusto. Así también la cuenca del ojo, que sería la parte esquelética, ya que este es un muchacho muy esquelético. Y tomando la referencia de los ojos, voy a tratar de emular la expresión. Veo si el globo ocular puede entrar en dicha cuenca y empiezo a hacer un pseudo line art. Así podemos utilizar nuestra observación para corregir algunas zonas. Por ejemplo, las zonas que corresponden en la parte del cabello puedo solucionar en el line art. Primero corrigiendo, colocando solamente una forma geométrica. A través de esas formas geométricas voy estableciendo un patrón. Listo y terminado el line art, voy a empezar a succionar los colores con el tintero de gota y voy a empezar a pintar. Simplemente tengo que tomar los colores de la fotografía y utilizar en la nueva síntesis de dibujo que hice. En cuanto a lo que es pintura, hay muchos delineamientos básicos. El primero sería tener en cuenta que hay enrojecimientos propios del rostro humano. Por ejemplo, en la mejilla y en la nariz va a ser muy rojizo, mientras que en el mentón va a ser mucho más grisáceo o azulado verdoso. Hay un punto donde se focaliza toda la luz, que sería en la punta de la nariz y en la mejilla, y más o menos entre el mentón y el labio hay distintas zonas donde van a ser más brillantes. Pero de momento yo tengo que generar las siluetas. Es decir, establecer unas formas y contraformas de la pintura. Por eso este método de pintura es muy efectivo, porque cada silueta tiene un color distinto. Uno es una sombra, otro es un medio tono, otro es un tono de transición entre uno y otro, y así voy a establecer una forma agradable y reconocible para que sea fácil de identificar los rasgos faciales. Mucho tiene que ver con ensuciarse. Esto es como volver al óleo. Para eso necesito que mi pincel esté a una presión controlada. Es decir, tiene que estar al 100% y al mismo tiempo tiene que estar activa la propiedad de presión de mi tableta.
muy importante aprender a utilizar los grises, porque no todos los colores siempre son brillantes. La mayoría de los colores que están en la vida real siempre son más bien grisáceos. Cuanto mejor sabemos usar los grises, más van a destacar los colores brillantes, porque le vamos a dar su jerarquía correspondiente. Esos grises hacen que sea mucho más visible el color que quiero resaltar. Al mismo tiempo, el color de fondo también se va a mezclar con mi imagen. Cuando hay proyección de sombra, hay que saber elegir cuáles sombras se quedan y cuáles sombras elimino. Siempre voy a usar mi imagen de referencia como lo que es, una referencia, un punto de partida. Ahora pueden ver todo en Speed Painting, pero esto tomó unas cuantas horas hacer. Cada vez que empezamos una pintura no sabemos a dónde nos vamos. Esto es un tanteo en el que uno expresa libremente qué es lo que quiere hacer. Por un lado hay que ver el rostro como expresión y como un todo. Para eso nos alejamos cada tanto y vemos cómo está la obra. Pero cuando nos acercamos tenemos que ver las unidades de lectura de lo que estamos haciendo. Es decir, qué es geométrico. Acá hay un triángulo, acá hay un cuadrado, acá hay un círculo. Y todas esas formas tienen que ser coherentes entre sí, tienen que ser armoniosas. Si hay una figura triangular tipo proyección de sombra en dirección hacia la izquierda, yo tengo que poder utilizar ese mismo infrasigno en otras partes de mi dibujo, de modo que esa parte, esa primera sombra que hice, sea armoniosa con las sombras restantes, y las sombras reproducen a sí mismos otras formas triangulares que voy a usar en otras partes de mi dibujo, generando un sentido de unidad.
La parte más complicada que encontré en este dibujo fue hacer los ojos. Es una mirada que refleja hastío, que refleja un poco de tristeza, enojo, soledad. El cuello fue también una de las partes más complicadas de hacer de este dibujo, porque es muy difícil identificar las zonas. Comúnmente dibujamos el cuello como un cilindro, pero el cuello tiene músculos y tiene tendones, y en el caso de los hombres se suele marcar mucho la manzana de Adán. Eso no se ve casi en mi imagen de referencia. Soy yo más bien quien tuve que trabajar aparte para poder dilucidar cada parte como yo quiero que se vea. Es una libertad artística que me tomé. De todas formas, en el cuello tuve que tomar nuevamente la referencia para saber dónde están los colores que necesito usar. Algunos colores no tenía porque no lo hice en mi dibujo inicial, entonces tuve que tomar nuevamente de mi referencia y volver a corregir. La ventaja de trabajar en una sola capa es que te puedes equivocar montones de veces y puedes corregirlo todas las veces que quieras de una forma sencilla y rápida. Nuestra mente de diseñador gráfico comúnmente nos hace creer que trabajar con diferentes capas va a ser más efectivo, pero la realidad es que volver al óleo hace que seamos más rápidos y que no le tengamos miedo al error. Cuando empecé a hacer el cabello, entendí que el cabello debía ser de base más oscura y generar una silueta más reconocible. Nuevamente aquí me tomé otra libertad artística exagerando la silueta, haciendo que la silueta sea más icónica. Con el cabello utilizo la misma técnica. Voy seleccionando los colores primero, pero voy utilizando otras propiedades de mi pincel. En este caso, en el cabello, necesité hacer que mi pincel sea más rígido, especialmente para lograr conseguir una silueta más delicada. Con las herramientas digitales, fácilmente pude hacer en otra capa distinta los cabellos que están encima de la persona.
Eso me permitió tener un mejor control de las siluetas y las dibujé en blanco para que hagan contraste. Casi ningún trazo me salió de una, todo fue un error y prueba. Luego dibujé encima del cabello y me di cuenta que no es tan buena idea hacer eso, porque luego tendría que corregir y mezclar más colores. Así que finalmente terminé combinando todas las capas. Al combinar todas las capas puedo simplemente tomar los colores de la piel y mezclarlo con el cabello, generando un gris más acorde que me hacía falta como unión entre el color rojizo del brillo del cabello a un color más natural apegado a la piel, así como tomar el azul de fondo para hacer una mezcla y generar una atmósfera. Y para terminar, empecé a hacer la chaqueta dándole un cierre final al dibujo. El resultado final es un dibujo muy acertado a mi imagen referencial y así también está cargado con mi propia personalidad. Eso es lo que buscamos hacer en la clase, un desarrollo del estilo propio.